Bienvenidos. Hoy hablamos de La vida de los otros, esa película que nos sumergió en una Alemania oriental de papeles beige y espionaje constante. Un lugar de pocos lujos donde el mayor era la privacidad. Lo curioso es que el director, un debutante llamado Florian Jenkel von Donnersmarck, tuvo que convencer a actores consagrados para trabajar por una fracción de su sueldo habitual, prometiéndoles que estaban haciendo algo histórico. El resultado fue una película que, en lugar de gritarnos la opresión del sistema, nos la susurra al oído a través de unos auriculares. ¿Cómo es posible que una historia sobre un hombre gris, sentado en un ático oscuro, vigilando a gente más interesante que él, se haya convertido en un referente emocional para millones de espectadores? Hoy intentaremos responder a esa pregunta. La vida de los otros se estrenó en el año 2006, escrita y dirigida por el mencionado von Donnersmarck. Con apenas $2 millones de presupuesto, recaudó más de 77 millones en todo el mundo, demostrando que el interés por Las sombras del muro no era solo local. El reparto lo encabezan un magistral Ulrich Mie, secundado por Sebastian Koch y Martina Gedeck. Su realismo generó un dilema ético. El director del Museo de la Antigua Stasi prohibió rodar allí por considerar el guión una ofensa para las víctimas. Para él, la idea de un espía bueno que protege a sus objetivos era una fantasía romántica que jamás ocurrió en la realidad. Sin embargo, la realidad guardaba una ironía mucho más cruel. Tras la reunificación de Alemania, en 1991, una nueva ley permitió a los ciudadanos consultar los archivos secretos de la Stasi. Fue así como el propio Ulrich Mie descubrió que lo habían vigilado durante 6 años y que el informante clave era su propia esposa. Aquel descubrimiento confirmó las sospechas que habían dinamitado su matrimonio años atrás, desatando un doloroso conflicto público. Esa mirada de tristeza contenida en pantalla cobra aún más peso al saber esto. Era una biografía que el actor llevaba en sus propios huesos. Es la historia de un fantasma entrenado para vigilar vidas ajenas sin dejar rastro. En un Berlín dividido por un muro y miles de micrófonos ocultos, un capitán de la policía secreta recibe el encargo de vigilar cada segundo de la vida de un famoso dramaturgo y su pareja en busca de cualquier grieta en su lealtad al Estado. Lo que empieza como una rutina de limpieza ideológica acaba convirtiéndose en una obsesión silenciosa por la belleza de una vida que el espía nunca tendrá. El conflicto no estalla con disparos, sino cuando una sonata de piano o un libro de poesía robado empiezan a agrietar la lealtad de un hombre diseñado para no sentir nada. Es un relato donde el mayor peligro no es que te descubran, sino que la humanidad te encuentre en el lugar menos oportuno. El guión trata al espectador como alguien capaz de leer entre líneas. No necesita discursos políticos para explicar el miedo. Prefiere congelarnos la sangre con el ritmo mecánico y frío de una máquina de escribir redactando un informe. La tensión no nace de persecuciones, sino de la posibilidad de que una sola palabra mal puesta condene a alguien. Existe un consenso en la crítica sobre su capacidad para equilibrar el rigor histórico con el ritmo de una novela de suspense. Aunque algunos expertos señalan que el proceso de cambio del protagonista es quizá demasiado optimista para la brutalidad real de la época. Esa es su principal limitación discutida. La idea del espía bueno es más una concesión narrativa que un reflejo fiel de lo que fue la Stasi. Aún así, es precisamente esa licencia poética lo que consigue humanizar el relato, transformando un sistema frío en una historia con alma, con la que cualquiera puede empatizar. No estamos ante un documental frío, sino ante un drama que utiliza la vigilancia como un espejo de nuestras propias soledades. Von Donnersmarck logra que sintamos la claustrofobia de la RDA sin necesidad de recordárnoslo en cada escena. Las decisiones de cámara nos encierran siempre en espacios pequeños, incluso cuando los personajes están en un teatro. El director pasó años investigando y entrevistando a antiguos agentes para que cada detalle del entorno se sintiera auténtico, y eso se nota. La película no parece un decorado, parece un recuerdo recuperado. Opta por dejar que la cámara descanse en los rostros, confiando en que el silencio de los actores dirá más que cualquier movimiento sofisticado. Aunque algunos criticaron su estilo clásico, la mayoría coincide en que esa sobriedad evita que el peso emocional se diluya.
Es una dirección que no busca lucirse, sino desaparecer para que el espectador se sienta un vigilante más. Ulrich Mie es, sin duda, el pilar sobre el que descansa todo. Su capacidad para transmitir una transformación interna sin apenas mover un músculo de la cara es algo que rara vez se ve. Convierte un uniforme gris en una armadura que se va agrietando a la vista de todos. Por otro lado, Sebastian Koch aporta la calidez necesaria como el dramaturgo, creando un contraste que hace que la relación a través de los auriculares se sienta extrañamente íntima. Martina Gedeck tiene el papel más difícil, el de una mujer atrapada entre su carrera y su supervivencia. Y la química con Koch hace que la tragedia se perciba como algo personal y no solo político. Se ha comentado que Mie aportó detalles reales de su propia experiencia como vigilado al rodaje, lo que añade una capa de verdad que el público percibe de inmediato. Si hay un punto débil, es que los villanos secundarios pueden resultar algo planos, casi caricaturas del mal burocrático, pero funcionan para resaltar la humanidad de los protagonistas. Visualmente, la película tiene el color de un día nublado que no termina de romper. No es que falten colores, es que parecen haber sido filtrados por el mismo sistema gris que retrata. La música es fundamental. La sonata para un hombre bueno, compuesta por Gabriel Yared, no suena a banda sonora de película. Suena a una epifanía, a ese momento en el que algo hermoso te rompe por dentro. Para aumentar esa sensación, el director usó equipos de grabación originales de la Stasi, prestados por coleccionistas y museos. El sonido real de las cintas al girar y el clic de los botones crean una atmósfera sonora que nos pone nerviosos de forma instintiva. No escuchamos una recreación, escuchamos las mismas máquinas que se usaban para destruir vidas. Ese realismo sonoro hace que el silencio posterior sea mucho más pesado y significativo para quien la ve. La lectura general es que estamos ante una de las mejores reflexiones sobre cómo unas notas de piano de Gabriel Yared o los versos robados de Bertolt Brecht son capaces de devolverle la conciencia a un hombre diseñado para obedecer al sistema. Mientras la crítica especializada destaca su precisión narrativa y su manejo de los tiempos, el público suele recordarla por su impacto emocional y su final, que evita el sentimentalismo fácil. El debate sobre si suaviza la realidad de la represión alemana sigue abierto, pero hay un acuerdo amplio en que, como pieza dramática, es casi impecable. No es solo una película sobre el pasado de un país, es una historia sobre la capacidad de elección individual frente a una estructura que intenta anularla. Logra que nos preguntemos qué haríamos nosotros si tuviéramos el poder de decidir el destino de alguien desde la penumbra de un desván polvoriento. La vida de los otros no fue un éxito instantáneo de masas, pero el boca a boca la convirtió en un fenómeno cultural imparable. Su coronación llegó en 2007, cuando ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, superando a favoritas como El laberinto del fauno en una de las sorpresas más recordadas de esa edición. Con el paso de los años, su valoración no ha hecho más que crecer. No solo abrió la puerta a que el cine alemán explorara su historia reciente sin complejos, sino que estableció un estándar de cómo tratar temas políticos con una sensibilidad profundamente humana. Hoy se estudia en escuelas de cine y de historia por igual, porque captura el agotamiento psicológico de vivir bajo sospecha mejor que cualquier manual. Sigue siendo relevante porque la idea de ser vigilados sigue ahí, solo que ahora somos nosotros los que compramos los micrófonos. La tecnología nos conecta más, pero también nos expone ante nuevos y silenciosos vigilantes. Nos recuerda que, incluso bajo el control más estricto, siempre queda un pequeño espacio donde la dignidad puede sobrevivir. Es una película que respeta tanto a sus personajes como a su audiencia, permitiéndonos comprender un poco mejor la fragilidad de nuestra propia libertad. Y quizá por eso uno sale pensando que a veces basta un solo hombre escuchando atentamente para que todo un sistema empiece poco a poco a sonar defectuoso.